Bueno, muy buenas noches a todos los participantes, organizadores y a todos aquellos que se han ido sumando para hacer todo un éxito, en realidad siempre ha sucedido así, con los congresos de historia regional. Este, nada menos que con el nombre de Juan Héctor Jara, con todo lo que sabemos y que se fue explicado en el momento del inicio. Mi nombre es Rubén Aguilera, y lo que quiero es presentarles una semblanza de un personaje muy especial que, si bien nació en Dolores, pasó gran parte de su vida en Mar del Plata y que edificó una trayectoria muy especial a través de tres pilares: su trascendencia en el mundo de la docencia, en el deporte y en todo lo que tiene que ver con el folclore. Nació Silvano Arístides Hernández el 10 de julio de 1896 en Dolores. Sus padres tenían campos en la zona de Castelli y de Dolores, y él desde muy niño, hay recuerdos de cuando tenía 5 o 6 años, que él comenta todo lo que él veía en esos momentos en los campos de sus padres. Entonces, por ejemplo, a las 5 de la tarde se reunía toda la paisanada, aparecían las guitarras, aparecían los pastelitos y la música y las danzas. Y ahí empezó a tener contacto con todo este tipo de cosas tan importantes de la tierra, digamos, ¿no? Que tanto la parte folclórica. Eh, Él tuvo un estudio muy importante para la época, porque estuvo en la Escuela Normal Nacional de Dolores, que era una de las pocas en el país en las cuales salían maestros. Los primeros maestros fueron en las pocas escuelas que había en el país. Y uno de ellos era en la ciudad de Dolores. Hay que recordar que Dolores fue muy, muy importante. Cuando uno recorre, encuentra todas esas edificaciones monumentales, muchas de ellas, porque ahí estaba todo. Durante años había que ir por cualquier problema de los tribunales, había que ir, por ejemplo, a Dolores. Bueno, él estudió en la escuela normal, se recibió de maestro y al poco tiempo nomás, con el título al bajo del brazo, lo nombraron director de la escuela 139 del partido de Lincoln, que, si la memoria no me falla, tiene el nombre de coronel Martínez de Oz. Esto era en el año 1918. Y el lugar, aparentemente, por lo que él cuenta en algunas notas que se le hicieron hace muchísimos años, era un páramo eso, ¿no? Y empezó a moverse para tratar de ir a algún otro lado. Y rumbió hacia Mar del Plata. El 2 de septiembre de 1921, él llega a Mar del Plata y no se va a ir nunca más de aquí. Y viene como director a la Escuela Nacional número 5, que ahora es una escuela provincial con otro nombre, ¿no? Y que está ahí en la calle Santiago del Estero, al casi 3100. Asume de director y allí se jubila en 1955. Por los últimos conocimientos que tuve hace pocos días, también recuerden lo que pasó en el 55, hubo una revolución libertadora, y aparentemente, como Silvano Arístides tenía amigos por todos lados, pero algunos eran influyentes en el gobierno de Juan Domingo Perón, fueron hasta su casa a ver qué tenía. No tenía nada. Y encima él, por lo que dice la familia, los que quedan, nunca fue peronista, más bien era socialista. Pero bueno, terminó su paso por la escuela. Lo de la escuela, todo lo que uno puede encontrar escrito en algún lado, habla maravillas de él, y tal vez la persona más indicada sea Juan Néstor Guerra, que fue un gran educador dolorense, que también habría que hacerle en algún momento un estudio, porque fue muy importante. Pero él dejó un libro
que llegó a mis manos hace muy pocos días, que se llama Mar del Plata, sus escuelas y sus maestros. Fue escrito en 1967 y ahí encontramos un párrafo importante. Dice que habla sobre Arístides Hernández. Dice, desarrolló una labor fecunda y ejemplar en el magisterio y su actuación se orientó hacia el acercamiento de padres y vecinos a la escuela, a fin de trabajar en común por la educación y la instrucción de los niños. Después habla, fue el creador de la cooperadora de la escuela. Estamos hablando de 1920. Él cuenta en algunas entrevistas que se le hacen que, bueno, era todo un barrial. Cuando yo vi eso era impresionante. Y aparentemente había bastantes terrenos baldíos por la zona porque dice que a veces salían a cazar perdices por ahí, ¿no? Ahora, él ha dejado algunas cosas interesantes. Eh, en el año 1921-22, él ve que hay una gran diferencia entre las vestimentas de los alumnos que venían al colegio y entonces, ¿qué hace? Decide que todos tienen que venir con el guardapolvo blanco. Pensemos que llevaba un año en Mar del Plata y ya estuvo en el grupo de 33 personas que fundaron el Club Atlético Peñarol, que es uno de los grandes clubes que se mantienen en la actualidad. Y eso está hablando de algo más, ¿no? Está hablando de un liderazgo. Y volviendo ya a la parte de docente, en el año 24, él ingresa al Colegio General Mariano Moreno. En el Mariano Moreno él dictó varias cátedras, inclusive de historia. Pero hay documentación que se puede ver que en el año 26, 1926, figura Arístides Hernández y dice que él lo que daba era educación física para primero, segundo y tercer año y educación militar para los de cuarto y quinto. Habrán visto, yo les decía, que había una instrucción militar a cargo de él para los de cuarto y quinto año. Y esto tenía que ver con el tiro. En el año 27, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear firma un decreto y le otorga al Colegio Nacional de Mar del Plata un sector de la playa sur del puerto para realizar prácticas de tiro. ¿Y a quién lo nombran profesor a cargo aquí en Mar del Plata? A Arístides Hernández. Y él lo destaca en muchas notas que toda esa función fue ad honorem. Y fue una función que él desplegó aproximadamente unos 12, 13 años lo hizo. ¿Qué pasó? Que en el año 36 se construye en Mar del Plata el tiro federal. O sea, viene el tiro federal argentino, que tiene su sede central en Buenos Aires, y establece en Mar del Plata una seccional, año 1936. Entonces, la gente del tiro federal resuelve que toda esa actividad que había desarrollado en todos estos años Arístides Hernández merecía que se lo designara honoríficamente como presidente honorario del tiro federal argentino. Pero ahí no termina el reconocimiento por esta trayectoria dentro del tiro, sino que el Ministerio de Guerra, a través de el general Ángel Arana, que era director de gimnasia y tiro del ejército, le entregan el botón de plata del Ministerio de Guerra de la República Argentina por esa actividad con el tiro. En 1928 funda y es el primer presidente, o sea, entonces es fundador y presidente del Estudiantes Lawn Tennis Club, que al año siguiente le cambian el nombre por Mar del Plata Lawn Tennis. Aquí vemos Aide Noemí Esquegia fue su gran amor. Ella fue la primera gran campeona del tenis de Mar del Plata.
Se podría decir, y todavía si seguimos escarbando, faltan colecciones del diario La Capital justo en esos años, pero podríamos decir casi con seguridad que durante 10 años consecutivos, otros dicen 14, pero 10 años consecutivos están más o menos registrados, que fue la campeona de Mar del Plata. Y los tenemos a Aristides Aidé en la añorada Rambla de Mar del Plata, ¿no? Aquí tienen las canchas del Paseo General Paz. Aristides integró una comisión asesora municipal de deportes. Acá había un intendente que se llamaba Pedro Enrique Martigarro, propició la construcción de la primer pista de 400 metros reglamentaria de Mar del Plata. Hasta ese momento se competía dentro del velódromo municipal, era de césped y tenía 342. Y esa foto es del campeonato nacional, que se hizo más sobre el final del año. Ustedes pueden ver, en ese lugar ahora está el estadio Justo Ernesto Román. Sus conocimientos por todo lo que era la tradición, las costumbres, la música, las danzas y lo que podamos agregarle a todo esto. En 1950 tuvo su propia agrupación tradicionalista, la Posta, que fue importante en esos años. Ha dictado clases de danzas en todos lados, pero lo que pocos recuerdan, porque van pasando los años, es que los sábados y los domingos él daba clases gratuitas de danzas folclóricas y de folclore en la escuela 5. O sea, piensen, sábado y domingo, ¿no? Hoy sería imposible por muchas razones. Sobre su participación tradicionalista, Juan Néstor Guerra, en el mismo libro que yo les decía, dice: su versación en cuestiones tradicionalistas es amplia y profunda, haciendo de él un hombre de consulta y de autorizada opinión. Pichina Hernández está aquí, pero hay acá otros personajes. Este señor Gaucho, el segundo de la izquierda, es don Félix Sola. Al lado de él está uno de los grandes intendentes de Mar del Plata, el socialista Rufino Inda. Luego sí lo vemos a nuestro amigo acá, Aristides Hernández. Pichina Hernández, que no tenía nada que ver familiarmente con Aristides, y aquí otro de los próceres de Mar del Plata, ¿no? Don Teodoro Broncini. Él fue uno de los integrantes de la comisión del Museo Tradicionalista José Hernández. El museo se creó en 1960, ¿no? Pero bueno, él estuvo ahí como estaba por todos lados, ¿no? Por ejemplo, formó parte de la comisión Pro Monumento al Gaucho. El Gaucho, que está ahí en Juan B. Justo y Champañá, se inauguró en 1960, es decir, las dos cosas, ¿no? El Museo Tradicionalista y el Gaucho en el 1960. Pero el monumento arrancó en 1937, el estudio y todo. Pero cada vez que pasaba algún gobierno o cambiaba de color por algo, todos querían apropiarse de hacerlo, digamos así, y no se hacía, iba para atrás siempre. Pero bueno, desde 1960 lo tenemos allí, y eso también, él estuvo con otras grandes personalidades, fue uno más, pero estuvo allí trabajando por este monumento. Y bueno, es siempre un dandy, lo ven siempre bien por todos lados. Aristides recibió muchísimos premios, reconocimientos, y uno de ellos es el que ilustra esta fotografía. Al lado lo tenemos con el famoso saco blanco, moño negro. Ya habían pasado algunos años de su vida, está su esposa al lado, y en el otro lado está su sobrina, Graciela Babi Lemmy, que gracias a ella ha tenido la deferencia de regalarme todas las fotografías que ilustran este trabajo, y que bueno,
son ahora patrimonio de la ciudad de Mar del Plata, por supuesto, ¿no? Allí lo tenemos en el 75 aniversario de la Escuela Nacional número 5, fue en 1984, y él fue parte grande del reconocimiento que le hizo toda la comunidad educativa, porque estuvo 34 años como director. Esto fue parte de los festejos. Allí está, la que está al lado es Babi, la que nos ha regalado todas estas fotografías. Aquí es en 1996, 10 años de su muerte, en el Club Fortín de Belgrano, se inaugura una biblioteca que lleva el nombre de Arístides Hernández. Y está su fotografía en una pared, hay maestras de aquellos tiempos y hay alumnos de la escuela número 5 de 1996. ¿No? Hay un templo deportivo, digo yo. Esta es la catedral del atletismo argentino en este momento. Es el estadio Justo Ernesto Román, otro grande, otro grande. Cuando hablamos de que Arístides Hernández fue el primer profesor de educación física, porque cuando había estado en el ejército con la conscripción, le habían hecho hacer un curso especial y tenía una certificación que lo habilitaba para ser profesor de educación física. No existía el profesorado en esa época. Entonces, bueno, él fue el primero, luego vino, después vinieron otros, ¿no? Como Román, José San Pietro, Conte, que bueno, son de los primeros. Hubo un momento en los años 38 que se nombraron profesores de educación física que no habían salido de los institutos de educación física, porque creo que ya no existían todavía, pero había que dar clases. Entonces se tomaron maestros a los cuales se los preparó para esa función. Después sí, ya el Instituto de San Fernando, el de Núñez, que estaban las mujeres, produjo las primeras grandes camadas de profesores de educación física. En este templo, digo, el Justo Ernesto Román, está el Instituto Superior Docente número 84, que se dedica a formar profesores de educación física. Y desde el 2006, por una ordenanza municipal, lleva el nombre de Arístides Hernández. El que propuso en primer lugar ese nombre fue también otro prócer, Fernando Rodríguez Facal. Yo he tenido la satisfacción de conocerlos a todos estos, desde Arístides a Román, a todos estos. Y allí está, funciona el instituto. Arístides y Aide no tuvieron hijos, pero sí sobrinos nietos, a los cuales siempre le dispensaron todo su cariño y un apoyo muy especial. Hay cosas de la familia, no son para decirlas acá, pero en momentos en que alguna parte de las familias estuvieron mal, Arístides le puso el apoyo necesario, pagó estudios, y bueno, era parte de su manera de ser, ¿no? Allí están los dos sobrinitos, sobrinos nietos, ¿sí? Son los hermanos Lemmy, Alejandro y Fernando Lemmy. Aquí los tenemos en las bodas de oro matrimoniales en 1974. Recuerden, se habían casado en 1924. Y bueno, fue un momento muy especial para la familia y lo festejaron, por supuesto, de la mejor manera. Ya sobre el final voy a tomar, digamos, una declaración que hizo en su momento Arístides
a un redactor del diario El Atlántico. Y dice, soy una persona feliz porque nunca he trabajado, sino que durante 62 años me he recreado con el ejercicio de la docencia. Palabra más, palabra menos, a las pocas horas están también en las páginas de La Capital, porque era su filosofía de vida, ¿no? Qué hermoso poder decir que no se ha trabajado y que se ha recreado con el ejercicio de la docencia o de cualquier trabajo que uno haya realizado, ¿no? Ese era Arístides, Silvano Arístides Hernández. Eh, Me pareció que era un buen momento para recordarlo. Lo conocí y atesoro un par de libros que eran de él y que, bueno, algún día también quedarán en la municipalidad o en la biblioteca municipal. Uno de ellos es editado por Barbera y Matossi. Eran dos grandes jugadores de fútbol que después, cuando terminaron su carrera, pusieron una casa de deportes que era la más grande de Buenos Aires, en el gráfico salían las promociones y todo eso. Bueno, ellos editaron en los años 35, 36, por allí, un libro que tiene más o menos 10 centímetros de espesor, y están todos los reglamentos de todos los deportes actualizados en ese momento, ¿no? Es verdaderamente un incunable ese libro. Tiene la dedicatoria que Silvano Aristides Hernández le hizo a su, a su sobrino Luis Fernando Lemmy, que falleció hace 15, 20 días atrás, y que él me había regalado hace muchos años, porque decía, vos que estás ahí en el diario, que andás con el deporte, te va a servir más que a mí. Así que bueno, es un libro interesante, no hay otro en Mar del Plata. Y he querido llegar así al final. Silvano Aristides Hernández, un personaje marplatense. Se merecía tal vez recordar un poquitito lo que fue su vida, su entrega, su pasión, y como yo digo, en la docencia, en el deporte y en el folclore, dejó su impronta y su legado. Yo agradezco muchísimo al Gabinete de Estudios Históricos de Mar del Plata el haberme podido presentar por tercer año consecutivo con algún tema que puede ser importante para Mar del Plata, para recordar a los que nos hicieron grandes. Y estas personas eran muy importantes en la vida de nuestra ciudad, en la vida cultural. Y han pasado el tiempo, y cuando uno googlea, ¿no?, ahora tan famoso, no va encontrando ya rastros de esos que fueron grandes para Mar del Plata y yo diría para nuestro querido país. Gracias. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Valentina de Berardino, Juan Manuel Sardi, Gonzalo Cintas y Gino Monsalvo del Instituto Jesús Obrero de la promoción 2020, y nuestro trabajo se titula La feliz más feliz que nunca. El objetivo de nuestro trabajo es relatar cómo era el turismo en Mar del Plata hace pocas décadas atrás, más precisamente en la década del 80. Para realizar este trabajo tuvimos que investigar no solamente los hechos que surgieron en esta época, sino también los hechos previos para entender el por qué surgieron los hechos que vamos a relatar más adelante. Las fuentes que utilizamos para realizar ese trabajo fueron páginas de internet, artículos científicos, entrevistas, trabajos de campo y el libro La crisis argentina, una mirada del siglo XX de Luis Romero. En cuanto a las entrevistadas fueron Cecilia Ortega, de 73 años, y Juana Vargas, de 53 años. Bueno, las principales preguntas que nos hicimos para realizar el trabajo fueron: ¿qué sucesos turísticamente importantes ocurrieron durante esa época? ¿Cómo era el turismo por esos años? ¿Cuáles fueron las principales atracciones que ofrecía Mar del Plata? ¿Y qué hechos acontecieron en Argentina que influyeron de cierta forma en el turismo marplatense?
ciudad durante esa época se considera que era mucho más turística de lo que es hoy en día. Por eso nos pareció interesante y quisimos investigar más sobre qué era lo que motivaba a las personas de esa época el hecho de venir a vacacionar en las ferias. Bueno, para comenzar el desarrollo de este informe, titulado En decadencia económica pero con una ciudad embellecida, podemos comenzar a fines de la década del 70 y a comienzos de la década del 80, que bueno, ocurrieron una gran serie de hechos que ocasionaron e influenciaron en el turismo. Y no solo en Mar del Plata, sino en todo el país. Bueno, para remontarnos a una época, en 1976, comenzaba una fuerte dictadura, que, bueno, esto era lo que generaba la decadencia económica de ese año. Ya sea por el mal uso de las herramientas para llevar los distintos proyectos a cabo económicos, se generó un endeudamiento. Este endeudamiento no se pudo saldar, sino fue gracias a las inversiones públicas. Estos cuantiosos fondos que generaron varios ingresos a las ciudades se pudieron generar en Mar del Plata, la sede del Mundial de 1978. Bueno, y en ese año, para embellecer la ciudad, se generaron grandes estructuras comunales para este embellecimiento de la ciudad y remodelación, dentro de las cuales se pueden ver el Estadio de Ciudad de Mar del Plata, el complejo balneario Punta Mogotes, el Paseo Costanero Jesús de Galíndez, el acceso Caminero Norte, la Costanera Sur, el Paseo Peatonal San Martín, la pavimentación de caminos internos hacia la costa y la creación de nuevas playas a expensas de la jurisdicción provincial. Bueno, y esto lo reafirmó también una entrevistada, Cecilia Ortega, la cual explicó: como las playas del sur eran muy abiertas y desoladas, el gobierno invirtió en las construcciones del complejo de Punta Mogotes, para hacer más popular esa zona y atraer más gente. Nos situamos en 1978, año muy importante, deportivamente hablando, para Argentina, porque se había consagrado campeón del Mundial de Fútbol. Pero, entre tanta felicidad por la que estaba atravesando el país, no todo fue bueno, ya que las políticas que se dictaron luego de dicho evento definieron los rasgos de una nueva Argentina que se veía decadente y empobrecida, con grandes tasas de desocupación y alto endeudamiento estatal, por ejemplo. Esta gente desocupada posteriormente se convirtieron en vendedores ambulantes por la situación tan desfavorable. Y se empezaron a establecer en las zonas más populares de la ciudad. Y a día de hoy siguen ahí, no es muy difícil toparse con vendedores ambulantes en zonas populares de la ciudad. Esto generó que para 1980, ya 2 años después, una población de 434.000 habitantes tuviera un 17% de personas con necesidades básicas insatisfechas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la subsistencia de luz física y mental. Un poco más adelante ya, cada vez eran más número de comerciantes ambulantes que se ubicaban, por ejemplo, en playas concurridas, entradas de centros comerciales, el propio casino, etc. Y como eran tanto número de personas en esos puntos, esto generó altercados con la policía. Me explico. Claramente por una razón obvia y lógica, los comerciantes se ubicaban allí para asegurar más ventas, porque había mayor número de personas. Pero esto a la policía le traía un problema, y es que ellos decían que perjudicaban la imagen tan esperada y necesaria que requería la ciudad. Ellos también decían que con su simple presencia contrastaba mucho un lugar tan visitado por gente de afuera, generalmente con dinero, con un comerciante ambulante de una clase social baja. Y que no querían que el turista viera eso, no querían que vieran esa cara tan decadente de la sociedad. Mar del Plata históricamente siempre se basó en generar ingresos durante el verano para poder mantenerse el resto del año, pero esto en la década del 80 también se vio afectado, y es que este capital dejó de rendir, dejó de sacarle tanto provecho a la ciudad como antes, y se debió generalmente a 2 motivos. Uno es que los turistas comenzaron a ver su capacidad de gasto deteriorada, y la segunda, que está muy anclada con la primera y es la causa, es que los sectores de gastronomía y hospedaje comenzaron a evidenciar la sobreoferta. Es muy simple. Los lugares de comida y hoteles tienen un precio mucho mayor al real a sus productos y servicios para así tener una mayor ganancia. Pero esto perjudicaba muchísimo al turismo
que se lo podía permitir. Por eso justamente comenzó a disminuir el número de turistas y por ende disminuir el monto final que se generaba durante el año, los ingresos. Ahora voy a hablar sobre la segunda parte del trabajo, el cual se titula Vuelta a la democracia, temporada más feliz. El inicio de una nueva década dejó atrás el autoritarismo de Estado que gobernaba nuestro país luego de la dolorosa derrota en la Guerra de Malvinas en el año 1982. Esto significó para Argentina la vuelta a la democracia luego de 7 años de dictadura militar. La nueva dirigencia política que llegó con las elecciones del 83 ayudaron a más la apuesta en esta ciudad balnearia. Esto llevó a que, por ejemplo, se armara el complejo balneario La Perla. Dicho complejo fue construido en el año 1987 a cargo de la Municipalidad de General Pueyrredón y se inauguró finalmente en el año 1989. Este estaba construido de manera lineal, abarcando 5 balnearios. Se trataba de una intervención urbana que conectaba la playa con la ciudad mediante un paseo en altura. Después corría diciembre del 86 y Mar del Plata se preparaba para una de sus temporadas estivales más exitosas e importantes de toda su historia, como una de nuestras entrevistadas recuerda. Cuando era más grande, tipo 19 años, en 1986, salía a bailar a los boliches en Constitución, que era en donde más abundaba la juventud. Para ese entonces, se encontraban todos felices por la iniciación de la democracia que les daba más libertad a la gente. Bueno, esta temporada se consideró que fue un gran éxito turístico, debido a que superó su récord al recibir un gran caudal de turistas, alcanzando 3.558.704 visitantes. Fue tanto el éxito que hasta el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica considera que Mar del Plata estaba sola en el mapa del turismo en Argentina. Este éxito turístico no se dio únicamente al hermoso paisaje que ofrecía la Feliz, o sino a su belleza, sino también tuvo mucho que ver el ámbito del espectáculo. Como nombre vicepresidente del Municipal de Turismo, en el verano del 87, Mar del Plata fue más feliz que nunca. Veíamos marquesinas que hasta hoy se recuerdan, había mucha gente más afuera que dentro de los teatros, se veía a muchísimas personas esperando la entrada y la salida de los artistas, a partir de las grandes figuras y los grandes elencos que había. Y así también relató sobre los atractivos de esa gran temporada Cecilia Ortega, una de las entrevistadas. El teatro, el cine, la falla valenciana fue un atractivo famoso de la ciudad que atrae nuevas personas. Bueno, ya afianzada como la indiscutible ciudad del turismo y del espectáculo, Ciudad supo alcanzar un inolvidable récord en ese verano, que fue la cantidad de visitantes y en el récord de los teatros también, superando récord de entradas días, más de 750.000 entradas. Bueno, está claro que con estas cifras Mar del Plata se sentía más feliz que nunca, y con esto había llegado a su punto más alto, y temporada tras temporada podía seguir siendo el destino elegido por varias ciudades y también millones de personas, de todas las clases sociales que querían concurrir a la ciudad. Para concluir con el trabajo, queremos decir que nos pareció muy interesante investigar acerca de la historia de nuestra ciudad, porque nos parece útil a su vez averiguar sobre el lugar donde uno habita. También creemos que las preguntas que se mencionaron al inicio de la presentación fueron respondidas, y para dar un cierre final, pese a todos los problemas sociales, económicos, culturales y políticos que pasó la ciudad, pese a todas esas trabas, Mar del Plata siempre va a tener algo que ofrecer al turista nuevo, siempre habrá actividades y lugares a los que se pueden visitar, y siempre fue y va a seguir siendo uno de los puntos turísticos más importantes del país. Gracias. Bueno, nosotras somos Valentina Merentino, Agustina Pérez y Sofía Izaza, y a continuación presentaremos nuestro trabajo titulado Los 70, La Feliz, una ciudad que no queda en el olvido. En el siguiente trabajo se investiga y analiza el turismo en la década del 30. En este primer acercamiento
se explica generalmente lo que es la actividad turística en Mar del Plata principalmente. Como bien, Mar del Plata es una actividad turística durante todo el año, aunque tiene algunas etapas en donde es mayor el recibimiento de gente de afuera, como en las vacaciones de verano o en las vacaciones de invierno. Y otro dato que tenemos sobre nuestra ciudad es que el turismo es un importante ingreso para Mar del Plata. Nosotras elegimos este tema porque nos parece que es importante e interesante poder conocer nuestras ciudades de este aspecto también. Los objetivos de este trabajo son estimar y analizar a Mar del Plata, o sea, en la década del 70, cómo eran las personas y sus gustos en ese momento, y cuáles, o sea, conocer los lugares más recurridos en ese momento. La pregunta que guía nuestro trabajo fue cómo era Mar del Plata de los años 70. El trabajo se basará en entrevistas realizadas a diferentes mujeres que vivieron y visitaron Mar del Plata en ese momento, y ellas son Isabel Herrero, Lucas Sequeira, Susana Sequeira, Laura Monclá y Marcela Choy. También utilizamos otras fuentes de información en diarios digitales como La Capital y Clarín, y para focalizarnos en el contexto de Argentina en ese momento, utilizamos el libro virtual de Crisis Argentina, una mirada del siglo XX, del autor Luis Alberto Romero. Bueno, hablando un poco más de lo que es el contexto de Argentina en la década de 1970, Romero en su libro expone que la Argentina se encontraba siendo un país con un escenario muy optimista, ya que en ese momento pasó de ser un país con futuro a ser un país directamente sin presente. Argentina en la década de 1970 perdió la oportunidad de estar dentro de las economías más desarrolladas de todo el mundo. Aunque en 1973 se encontraba con fuerza y tenía muchas posibilidades, las cosas con el tiempo fueron cambiando. En el contexto más económico de la Argentina en la década de 1970, nos encontrábamos dentro del endeudamiento externo de 1976 a 1981. Es por eso que esto había dejado al Estado condicionado con los acreedores y los organismos internacionales. Esto atrasaba mucho al país económicamente. En lo social, los trabajadores tenían la obligación de pagarle a la obra social de su sindicato, siendo este un aspecto de suma necesidad e importancia para toda la sociedad. Desde allí se ve que el descontento social había sosegado mucho. Y bueno, ahora haciendo más un acercamiento más al de nuestra ciudad, Mar del Plata, el contexto de Mar del Plata en la década de 1970, se dice que en ese momento fue muy importante, ya que hubo varias reformas en cuanto a la organización política de nuestra ciudad. En ese momento se inauguraron varios de los lugares que fueron muy trascendentes para el turismo, como por ejemplo la peatonal San Martín, hubo una reforma a la avenida Constitución, el complejo Punta Mogotes y varios de los hoteles que hoy en día se siguen viendo. La actividad que se utilizaba en nuestra ciudad era la pesca y el turismo, tanto como lo es hoy en día. La gente debía ingeniársela en el día a día para conformar su economía, y con esto se aprovechaba de estas situaciones. El turismo se aprovechaba ya que la gente alquilaba sus piezas, las habitaciones de su hogar, para que ingrese un poco más de dinero a su casa. Vivir en Mar del Plata o venir a visitar Mar del Plata en aquel momento no era tan difícil como lo podría haber sido en otros, ya que había que establecer las condiciones básicas y necesarias para poder venir claramente, pero era mucho más fácil. En lo social, la gente ya podía salir a varios de los lugares que hoy vemos, entonces el descontento social, como dije, había sucedido. Para saber cómo era vivir esos años en Mar del Plata, este trabajo se acerca a la ciudad a través de la voz de las entrevistadas. Hay algo común entre todas ellas, que es su amor por el mar y por las playas. En este sentido, Isabel Herrero, quien tenía 15 años en ese momento, era una adolescente. Solía ir a Playa Grande con su hermana Elena, quien tenía 2 o 3 años. Ella lo relata de la siguiente manera: cuando venían mis primos, que viven en el sur, también íbamos a esa playa, pero cuando venía otra prima, íbamos a las playas del centro, a la Bristol. Laura Monclá, quien en ese momento era turista de nuestra ciudad, recuerda que entre sus playas preferidas estaban Punta Mogotes, la de los ingleses, que hoy recordamos como Varese. Ella lo relata de la siguiente manera: estaba el complejo Punta Mogotes, y a mis papás les encantaba. Los bañeros eran de madera y los baños eran muy precarios, hacías pis en la arena. Había un olor raro, no era feo pero era único, un olor a mar, arena y humedad. Parece cambió mucho, en ese entonces se llamaba Playa de los Ingleses. Me quedaba arriba de esa playa en una casa que alquilaban mis papás. Me acuerdo que hicieron los espigones y el mar solo fue recuperando la playa, ya que hubo un momento en el que casi no existía. Bueno, ellos también hacen hincapié sobre las construcciones presentes en ese momento. En algunas coinciden y en otras no tanto. Nosotras creemos que fue porque no todas tenían las mismas salidas.
Con respecto a esto, Mirta y Susana Sequeira relatan: en ese momento ya estaban presentes construcciones como el Faro, Tío Curcio, Casino Central, Alfajores Habana, Punta Mogotes, muy diferente a la actualidad. También construcciones que fueron reformadas o levantadas con otro tipo de fin, como por ejemplo la terminal de ómnibus vieja, donde hoy se encuentra el Paseo Alfred, y también Altamar, donde allí hoy está ubicado un restaurante y club de los pescadores. En cambio, Isabel Herrero citó otras construcciones y recuerda con nostalgia aquellas que ya no están. Ella relata: el Torreón del Monje, el Museo Castanino, la casa de Victoria Ocampo, que es una escritora, también el edificio de Demetrio Olíades, que es el que la gente conoce como Habana, y la Capilla Santa Cecilia. Bueno, por ejemplo, la Plaza del Agua no existía en ese momento. Se me ocurren más construcciones que desaparecieron que las que siguen estando presentes. Enterprise, que era un boliche de Constitución. El Hotel Hurlingham y Teorema, que era otro boliche donde conocí a mi esposa. Bueno, otro tema del que hacen mención las entrevistadas es acerca de las personas que venían a nuestra ciudad y su clase social. En este sentido, ellas nos brindaron características y también su punto de vista sobre este tema, aunque no ven muchas diferencias respecto a lo de hoy, ¿no? En este momento, en ese sentido, Mirta y Susana Sequeira nos cuentan que ellas sienten que sigue siendo igual que la actualidad, que la gente de la clase más alta siempre fue la que tuvo posibilidades para todo. Ellas nos cuentan: por lo general venía la gente más adinerada, pero en aquellos momentos no era tan difícil venir a pasear a Mar del Plata. Podemos decir que había mucha gente trabajadora que tenía el merecido de sus vacaciones a juntar plata y todo era mucho más accesible. Recuerdo que Mar del Plata era una ciudad que en verano venía la gente paqueta. En ese momento se les decía a los de la aristocracia argentina. En aquel momento esas personas tenían casas en la ciudad y por eso es que venían, ¿no? Ahora eso cambia mucho. Tiene la gente con poco poder adquisitivo, mientras que la gente con dinero decide viajar al exterior. Laura Moncla nos habla mucho desde el lado turista, ya que ella en ese momento venía a la ciudad como turista. Ella menciona algunos de los restaurantes a los que se concurría y nos cuenta: de día con mis amigas íbamos a Playa Grande y siempre almorzábamos en un restaurante que se llamaba Santa Teresita. Se comía re bien y a la noche se comía mucho el Viento en Popa, un restaurante que está en el puerto. En la costa, donde ahora se encuentra el Café La Fuente de Oro, había otro que se llamaba Café Bahía. Isabel Herrero cuenta una anécdota sobre su adolescencia en la cual su mamá alquilaba las habitaciones de su casa a los turistas. Isabel lo relata de la siguiente manera: mi mamá alquilaba las habitaciones porque venía tanta gente que se llenaban todos los hoteles, y la gente que no había hecho reserva no sabía dónde ir y las casas de familias le daban alojamiento. Mi mamá fue de esas. También las entrevistadas dieron su opinión sobre aquellos lugares a los que más se concurría, ya sea por su atracción o por otras características. En varios lugares coinciden, aunque tal vez no todas conocieron los mencionados. Por una parte, Marcela Chase, con entusiasmo y alegría: Mar del Plata fue maravillosa en esa época. Siempre fue muy turística, la cuidaban mucho y además era segura. Las calles como San Martín y la avenida Colón se llenaban. La Rambla y el casino también eran muy recurridos. La gente venía especialmente por los casinos, porque no había en otras localidades cercanas. A lo largo de este trabajo se logró responder a nuestra pregunta guía, ya que se puede decir que tenemos una visión de lo que fue Mar del Plata en los años 70. Si bien era diferente en ciertos aspectos, como algunas construcciones que hoy en día ya no están presentes, y las personas que venían de afuera, los turistas, eran de una clase social alta, creemos que siempre fue una ciudad muy querida y apreciada por todos, debido a los paisajes y las obras que nos regala La Feliz. Investigar este tema para nosotras fue muy enriquecedor. Las entrevistas sin duda fueron la fuente principal que más nos atrajo, porque nos encantó poder darles la oportunidad a las entrevistadas de contar sus experiencias vividas con respecto a todo lo que fue el turismo en aquella época. Y creemos que uno mismo, para continuar su propia historia, tiene que saber aquella el lugar donde creció. Siguen clubes de barrio, historias de la vida social y deportiva en la ciudad de Mar del Plata,
Es una investigación que encaramos hace ya casi 2 años, quien les habla, Eduardo Ferrer, y los profes de historia, colegas, Sebastián Ramírez y Ariel Borelli. La intención primera era recuperar la historia de algunos clubes sociales y deportivos desaparecidos en nuestra ciudad, pensando en que a lo mejor eran 30 o 40 las instituciones que habían ido decreciendo y colapsando con el paso del tiempo, pero realmente, y grata sorpresa en cuanto a las cifras, no porque hayan desaparecido, encontramos casi 250 instituciones sociodeportivas que fueron desapareciendo a lo largo del tiempo. En particular, centramos el análisis cronológico y como fecha de estudio entre el año 1940 y 1970, sobre todo porque allí parece darse una sociabilidad increíble en Mar del Plata y sobre todo despegándose de lo que era considerado el núcleo céntrico de la ciudad. Estamos hablando de Independencia al oeste, de Juan B. Justo al sur y de Libertad al norte. Allí encontramos en esos epicentros barriales la conformación de muchas instituciones sociales y deportivas que eran el verdadero eje, el núcleo de socialización de cada uno de los barrios. Y si hablamos de investigación, tenemos que hablar de un libro que contiene más de 250 entidades encontradas, 30 que resisten, un libro que muestra más de 50 entrevistas realizadas, en casi 20 meses de investigación, donde encontramos fechas fundacionales, clubes fundados y ligas barriales, también casi entre 10 y 12 ligas barriales encontradas. Si les parece... Tenemos imágenes que de alguna manera muestran y sintetizan este trabajo hecho con Sebastián y con Ariel y que nos gustaría compartírselas.
Veíamos ahí fotos de Estudiantes, de Madrid, de Colo-Colo, Nueva Pompeya, digo, de tantos clubes, ¿no? Del Inca, había una foto allí, los muchachos en el camión, la hinchada y los jugadores compartiendo un rato, y nos veían nosotros enfundados en diferentes vestimentas, ¿no? Esto arrancó allá por noviembre de 2018, con Seba nos conocemos desde hace muchos años de la facultad, con Ariel nos hemos sumado desde el trabajo en una institución educativa de nivel medio, y en realidad uno piensa, ¿no? Cuando ve esos clubes, estaba el punto de partida de nuestra investigación, cuáles eran los primeros datos, ¿no? Y hay un lugar que creo yo es clave, y calculo que Seba lo va a compartir conmigo, la biblioteca municipal, el lugar donde están guardadas las colecciones de todos los diarios de la ciudad de Mar del Plata, probablemente con algunos faltantes. Me atrevo a decir una joya de la ciudad, que no solo es para que la monopolicen los investigadores, para que cualquier ciudadano vaya y lo disfrute, ¿no? Y a partir de allí, arrancar la lectura de todos los diarios, encontrar en esos artículos periodísticos, en el trabajo con la fuente escrita, las direcciones, que muchas veces no coincidían específicamente con el lugar que íbamos a ir a visitar. Uno iba y golpeaba puertas y te decían, no, pero acá no existió ningún club. Pero bueno, un análisis riguroso de las fuentes escritas, cruzadas después con el testimonio oral de muchos protagonistas, son los que nos permitieron ir recuperando y reconstruyendo el derrotero de algunos de esos clubes. En nuestra investigación hay 53 clubes que desaparecieron y otros 30 que resisten, que están contados de manera detallada porque pudimos reconstruirlos en datos. Hay otros tantos que lo escaso de la información, la posibilidad de corroborar lo que hemos tenido, nos hizo que al menos los mencionáramos y tratáramos de dar un dato de ubicación, al menos de lo geográfico, que es un eje central de nuestro libro, Seba. Sí, es verdad, y un poco, para agregar a lo que estás planteando, la idea de cómo nace este proyecto, la idea primaria, digamos, fueron dos hechos fundamentales que a nosotros nos movieron y que nos hicieron preguntar qué está pasando acá, o qué es lo que ocurre con estos clubes desaparecidos. Principalmente uno, encontrarnos con una pared descarada de un antiguo club hoy desaparecido, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, que incluso hay muchos ánimos de algunos vecinos de ahí del barrio Florencio Sáenz de intentar reconstruirlo y darle nueva vida. Y otro de los puntos importantes, muy vinculado al Club Social y Deportivo Colo-Colo, a la comunidad chilena, a la inmigración. Muchos clubes vamos a tener y muchas entidades vinculadas a este tema de la inmigración, en este caso chilena, como digo. Y otro, en otro punto de Mar del Plata, barrio Villa Primera, calle Achacucho, el Club All Boys, una pala mecánica tiraba la última parte o la estructura de ese club, y un poco nos marcó y nos empezamos a preguntar, pero acá, ¿qué pasó? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde están sus testimonios, sus hinchas? Un poco esas cuestiones fueron las que marcaron el estudio y el análisis, y un poco la pasión por investigar a ver qué estaba ocurriendo con estos clubes. Desde el punto de vista cronológico y en cuanto a la estructuración de nuestro libro, nosotros hicimos un repaso de todo el siglo XX. Encontramos en Mar del Plata el surgimiento de la primera estructura, ¿no? Lo que nosotros creemos que es la prehistoria de los clubes sociales y deportivos, que es la conformación del equipo de algún deporte, en este caso sobre todo y a principios de siglo, ahí es el surgimiento del fútbol y es Atlético Mar del Plata el primero que se conforma. En la década del 20 encontramos una gran importancia en la corriente fundacional, sobre todo a partir de clubes que se conforman y que tienen una larga trayectoria, una estructura que les permite alcanzar la actualidad funcionando aún hoy como club, ¿no? Hablamos del caso de Peñarol, de Kimberley, de Quilmes, San Lorenzo. Pareciera haber un corte muy importante de la corriente nacional en la década del 30. Probablemente esto tenga que ver con una censura que del ámbito nacional se traslada también al ámbito local a partir del primer golpe de Estado en la historia de la República Argentina. La llamada década infame, ¿no? Exactamente, y es en la década del 40, sí, aproximadamente en el año 42-43 encontramos con los chicos ese inicio de una corriente fundacional mucho más fuerte, una sociabilidad que se extiende del núcleo geográfico céntrico de la ciudad de Mar del Plata
hacia lo que en ese entonces era conocido, quizás con algún dejo despectivo, ¿no? Como el arrabal. Encontramos 42, 43, hasta el año 65, y podríamos estirarlo hasta el 70, esta corriente fuerte de lo fundacional, que tener un golpe abrupto, un golpe drástico también en cuanto a sociabilidad, a partir obviamente del último golpe de Estado, y es el primer momento que nos marcamos como momento de crisis, de inicio de crisis en los clubes sociales y deportivos. Sí, entendiéndolos a los clubes como centros, como enclaves fundamentales de una sociabilidad de Mar del Plata, que obviamente fue y que nos gustaría que fuese y que volviera, ¿no? Esto es muy interesante para marcar. Y es verdad, como dice Eduardo, que a partir del 76 o de la década del 70, ya y entrando hacia el proceso de organización nacional, el golpe de Estado, vemos un declive bien marcado de instituciones y también un espacio de tiempo, una cultura, no hay nacimientos ni auge de esos clubes. Muy diferente en contraste con esta etapa de 1940 a 1970 aproximadamente. Para despedirnos, que es una buena medida, porque en la mayoría de las charlas que contamos algunas cuestiones del libro es lo que más nos pide la gente, ¿no? El dato de color, porque nosotros asumimos el desafío de no solo contar la historia para los que nos gusta la historia, para los académicos. Esta historia tiene que ser relatada para todos los ciudadanos que quieran saber algo más del pasado de su propia ciudad, ¿no? Y las historias de color nos permitieron a nosotros, desde la escritura de investigación, vincularnos y relacionarnos con todo el público. Y me parece que hay dos historias que nosotros elegimos muchas veces, que son por demás interesantes. Una es la que relata Seba y tiene que ver con su entramado familiar, porque de esto está construido el club como eje de sociabilidad. Probablemente la vinculación que todos en nuestra familia de alguna manera hemos tenido con estas instituciones, ¿no? Exacto. Que va mucho más allá de lo deportivo. Esto no es un libro ni de fútbol ni de deportes exclusivamente, es un libro que tiene profunda raíz y vínculo con lo social, Seba. Sí, básicamente Edu se está refiriendo a sobre calle Galicia, ahí a metros de Juan B. Justo y también a 2 cuadras de la iglesia San Carlos Borromeo, se encontraba el club Yugoslavia Unida, primero, luego por el peso de la inmigración yugoslava, muy importante, y luego llamado famoso Fangio, Club Fangio, más luego a partir del 58, Club Tucumán. Se cree que se cambió de nombre porque el quíntuple campeón del mundo nunca fue a celebrar ningún evento allí, ¿no? Y los socios parece cambiaron su nombre. Pero lo cierto es que allí, para que vean un poco la relación familia, fiestas y también un poco lo que significa club, entidades de deporte, allí se conocen, y esto me atraviesa en los sentimientos, mi abuelo y mi abuela en uno de esos festivales, en esos famosos bailes de típico jazz. Mi abuelo le pide el traje a su, mi abuelo le pide el traje a su padre y sus zapatos, y allí encuentra y saca a bailar con un cabezazo, como se hace antes, a mi abuela, que previa autorización de su mamá y de sus hermanos, sale a la pista y ahí conquista su amor. Y lo lindo de todo esto es que años más tarde, estamos hablando de la década del 50, entre el 55 y el 57, se casan en ese club y hacen una fiesta memoriosa, ¿no? Esto no es más que demostrar el ceremonial, el rito que era propio del club, ¿no? El asado criollo, el picnic, los festejos patrios inclusive. Por eso vamos a encontrar una fuerte corriente fundacional entre el 9 de julio y el 25 de mayo de estos propios clubes, ¿no? E inclusive en Mar del Plata vamos a encontrar la fundación de un club por hospitales y enfermeros, ¿sí? El Club Social y Deportivo Hospital Regional fue fundado por primeros médicos y enfermeros que vinieron a atender en el nosocomio intersonal que tiene la ciudad de Mar del Plata, que después sufrió una ruptura ese club y se fundó el club El Portugués a solo una cuadra, y bueno, fue un poco la rivalidad dentro del barrio, porque de eso también se tratan las historias entre vecinos. Como estas historias hay muchísimas de color, además del rigor científico, las estadísticas, lo cuantificable que tiene este estudio histórico para entender esto como un fenómeno que tuvo un antes y un después, ¿sí? Nosotros recontra agradecidos a toda la gente. Igualmente. Ahí está.
Con que una lo imagen pueden... interesante, ¿no, Edu? Sí, Club El Trébol, allí en Harry Brown, cuando la avenida Jara era de tierra todavía y las casas estaban en una altura determinada. Digo, como estas 240 historias de clubes, nosotros recontra agradecidos a toda la organización Congreso de Historia Regional por permitirnos la participación y hacer pública nuestra investigación, que además la pueden seguir en las redes sociales, Eva. Y en @100 Clubes de Barrio van a poder entrar en Instagram y Facebook, así que pueden seguirnos y ahí van a encontrar también datos para de alguna manera adquirir el libro si así lo desean, porque incluso se lo llevamos a domicilio y con distanciamiento social podemos de alguna manera charlar un poquito sobre alguna anécdota, o siempre encontramos gente que se encuentra en el libro. ¿Te ha pasado, Edu, o no, en este sentido? Anécdotas de ese estilo. Sí, además hay que decir que el libro tiene 450 páginas, 40 entrevistas, como lo veíamos en el video, muchas fotos, pero muchas otras imágenes quedaron afuera del libro, así que a través de las redes sociales pueden obviamente seguir todo ese material disponible. Muchísimas gracias a todos, sería un gusto compartir este espacio. Chau.